Buenos días de nuevo, hermanos y hermanas. Hemos leído un texto que es un texto profético, pero un texto que para nosotros es una esperanza de vida. Hoy voy a hablar del desafío a servir, porque es un desafío servir a Dios, servir a la iglesia, servir a los hermanos y servir al mundo. Y cualquier persona no es un siervo de Dios cuando no hace estas cosas. La belleza de una vida desinteresada, eso es servir a Dios, la belleza de una vida desinteresada. Durante más de 2 años he intentado o me ha intrigado mucho un versículo bíblico que se halla en el Evangelio de Marcos. Este relato ofrece y nos habla de la vida de Jesús. En otras ocasiones me ha animado mucho cuando lo he usado como base para la iglesia. Y la verdad que este versículo está notablemente ausente en la vida de muchas iglesias. ¿Y cuál es el versículo? En Mateo 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la verdad? La auténtica condición de un siervo. ¿Cuál es la auténtica condición de un siervo? Cuando Jesús se tomó tiempo para explicar la razón por la cual vino a estar entre nosotros, lo hizo de una manera directa y simple, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No para ser servido, no para apoderarse del mejor puesto, no para ser el más destacado, no para tener más éxito que ninguno, ni para ser famoso, ni ser poderoso, ni para ser idolatrado. El mundo en el primer siglo estaba lleno y rebosante de dogmáticos que tenían gran fuerza de voluntad. Se podía comprar una docena de autoridades a un precio muy barato. Había Césares, había Herodes y gobernadores, algunos como los fariseos, como los saduceos, como los escribas, como quien Jesús chocó desde los primeros días de su ministerio. Usaban aún la religión como palanca para controlar a las demás personas. Pero había siervos, había cristianos auténticos que genuinamente se entregaban a sí mismos sin que le preocupaban quién recibía la gloria. No se hallaron a muchos, pero sinceramente nunca había hecho el esfuerzo consciente de examinar el concepto de ser siervo. Eso es de servir, y dar no es algo que viene natural. La vida altruista es un arte. El dedo del Espíritu de Dios nos llevó de pasaje a pasaje, o me llevó de pasaje a pasaje en la Biblia, y la idea de llegar a ser un siervo me pareció muy favorable. ¿Y quién? ¿Yo un siervo? Me pregunto, como nos podíamos preguntar todos, ¿quién yo un siervo? La palabra usa siervo en varios sentidos en el griego. Está el doulo, que es el siervo esclavo, que en la antigüedad, cuando había una deuda en el pueblo de Israel y no se podía pagar, un familiar se daba a la otra familia y tenía que servirle durante 7 años. Este era el doulo. Estaba el uperete, ese era el siervo esclavo que estaba debajo de un barco remando. Ese hombre era un siervo que no lo veía nadie, pero que llevaba la barca. Y a pesar de que no lo veía nadie, pero hacía un bien muy grande. Porque si no fuera por él, la barca no andaba. Si no fuera por un euperete sirviendo a la iglesia no andaría. Y también estaba el siervo ministar, que es el ministro de culto, que es el pastor. Así que había muchas clases de siervos. Usted tiene que comprender la necesidad que tienen muchas personas y que necesitan siervos de Dios, que nos necesita a nosotros, que necesitan a los cristianos,
que necesitan a todos y cada uno de nosotros. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Tenemos que sazonar a este mundo con la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento tenemos sus mandamientos de Dios para servir. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Por su nombre jurarás, versículo 13 de Deuteronomio 6. Nuestro mundo se ha convertido en una institución grande, impersonal y ocupada. Estamos aislados los unos de los otros, aunque estamos apiñados. Nos sentimos solos, estamos distanciados, empujados. Hemos llegado a estar juntos, pero no tan juntos. Estamos tan dispersados, pero aún estamos muy poco comprometidos con los demás. Aunque sea doloroso admitirlo, en esta gran tierra española estamos perdiendo el contacto los unos con los otros. Las motivaciones para ayudar y para animar, para servir a nuestros prójimos se están perdiendo. Nuestros valores fundamentales también los estamos perdiendo y sin embargo estos son elementos fundamentales para poder servir, para llevar una vida feliz y satisfactoria. ¿Recuerda usted aquella gran declaración de seguridad bíblica en la verdad fundamental de Romanos 8? Dice así, en los versículos 28 y 29 donde leemos: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que es el primogénito de entre muchos hermanos. Tal vez usted nunca haya tenido a considerar que Dios está dedicado y tiene un objetivo principal en la vida de todo su pueblo, y es conformarnos a su imagen y semejanza. Necesitamos recurrir a esta meta eterna y exactamente qué es lo que nuestro Padre Celestial quiere desarrollar dentro de nosotros. Veamos lo que Él declara en cuanto a la razón fundamental de su venida. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Marcos 10:45. Aquí no hay equívoco ninguno. Esto es simplemente una declaración de que Él vino a servir y a dar su vida por nosotros. Y tiene sentido decir que Dios desea lo mismo que nosotros. Luego que después de Él atraernos hacia Él y hasta esta gran familia como es la iglesia por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, Dios tiene la mirada puesta en desarrollar en nosotros las mismas cualidades y los mismos dones que Jesús tuvo, de ser una vida altruista, una vida en la que se daba, una vida en la que se entregaba, una vida en la que iba a buscar a la oveja perdida y se la echaba a cuesta y la traía al redil que donde estaba. Ese es el buen samaritano, ese es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Que el corazón de un siervo con un espíritu dador, eso es lo que debe de tener todos los cristianos. Un corazón de siervo con un espíritu dador, darse hacia los demás, entregarse para servir y dar su vida. Permítame hacer una demostración de los discípulos del Señor. Me refiero que en una ocasión la popularidad de nuestro Señor Jesucristo iba creciendo, el conocimiento de su reino estaba apareciendo y los discípulos comenzaron a afanarse, pues querían que se les reconocieran como miembro de este grupo privilegiado. La presencia de la madre de dos discípulos, ella era la señora de los Zebedeos, esposa de un pescador galileo y madre de Jacobo y Juan. La petición de ella era, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo a sus hijos
postrándose ante él y pidiéndole algo, le dijo a nuestro Señor Jesucristo, y dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y otro a la izquierda. Ella había pensado en esta petición durante algún buen tiempo. Ella pidió que sus hijos ocuparan el trono central. Claro que no, porque eso le pertenecía, el trono central le pertenece siempre a nuestro Señor Jesucristo. Ella quería fortalecer la imagen de ellos ante el público. Quería que las demás personas tuvieran un alto concepto de sus hijos. Ellos estaban entre los 12 discípulos, pero después Jesús llama a sus discípulos aparte y le expresa el contraste de filosofía y el sistema del mundo en el cual ellos viven, y le explica un relato. Entonces Jesús, llamando, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25, 28. En el sistema secular hay niveles distintos de autoridad. Esto se cumple en el día de hoy. Está el gobierno, está el presidente, están los ministros, los funcionarios, las Fuerzas Armadas. Así es como opera el sistema. Y Jesús lo explica de la siguiente manera: los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Pero luego agrega: más entre vosotros no será así. ¿Qué es lo que no será así? Simplemente esto, que en las familias de Dios tiene que haber un gran cuerpo de personas. Tiene que haber siervos entre nosotros, que nos sirvamos los unos a los otros, que sirvamos primero a Dios, que nos sirvamos los unos a los otros y que sirvamos al mundo también. Dice, de hecho, esta es la manera de llegar a la cumbre en su reino. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Son palabras olvidadas, aunque muchas iglesias que tienen pastores afables, buenos, atentos, con autoridad, y que también tienen cantantes de primera categoría, pero por desgracia no parece haber mucho de la mentalidad de siervo en muchas iglesias, fundamentalmente en iglesias donde hay muchas personas. Por la competencia entre ellos, muchas iglesias compiten por tener éxitos, por tener prestigio, y no podemos perder de vista que nuestro llamamiento esencial es el seguidor de Jesucristo. Tal vez debamos aclarar lo que quiere decir en el cuerpo de Cristo, que hay una cabeza que es Cristo Jesús y es el Señor de su cuerpo, la iglesia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sea tronos, sea dominios, sea principados, sea potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1, 15, 18. Ningún ser humano se atreve a tomar la posición que le corresponde a Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Hay uno, y es el Papa, que se apodera de la infalibilidad, que no la tiene, pero que dice que es infalible sus palabras, y que eso es una gran apostasía delante de Dios. Pero en la iglesia evangélica no hay ninguna autoridad mayor que no sea la de nuestro Señor Jesucristo.
Ningún ser humano se atreva a tomar esa posición. Un hombre llamado Diótrefes, que se menciona en 3 de Juan 9:10, intentó hacerlo, ser la cabeza de la iglesia, y fue directamente reprendido por el apóstol. Diótrefes llegó a hacer una advertencia para cualquiera que desea ser llamado jefe de la iglesia. Este podía ser un miembro de la directiva, un maestro, un pastor, un predicador, un músico, no importa que sea la mentalidad de Diótrefes. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para ser la cabeza de la iglesia. Solamente es Cristo la cabeza de la iglesia. Solo Cristo es la cabeza. Y todos los demás pertenecemos a la clase que se refiere Jesús en Mateo. Somos siervos de Dios. Solamente, no más nada. Probablemente usted está diciendo, pero para que se hagan las cosas tiene que haber liderazgo, tiene que haber siervo. Sí, estoy de acuerdo. Pero tiene que ser un liderazgo con corazón de siervo. Entre todos, con un espíritu dador, con una entrega absoluta, con un ir a visitar a las personas, a visitar a los enfermos, a darle de comer al hambriento, a darle de beber al sediento. Tiene que haber alguien que vaya y que anuncie la buena nueva de salvación a un mundo perdido y en tinieblas y en condenación. Porque nos ha sido encomendada la palabra de la reconciliación. Y nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Como dador, lo más importante es servir a Dios. Tal vez el mejor ejemplo, aparte del mismo Cristo, fue aquel joven judío de Tarso, quien fue radicalmente transformado. Y hablo de Pablo. Era un hombre obstinado, funcionario del judaísmo. Llegó a ser un esclavo de Jesucristo según él. Se llamó Pablo, que cambió tan notablemente, qué hombre tan destacado era Pablo. Pero esa falsa impresión comenzó a desvanecerse. Pablo, su estilo, él comenzó todas sus cartas y epístolas con las palabras que tienen un sentido. Pablo, siervo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Así empieza todas sus cartas. Se refirió a sí mismo muy a menudo como un siervo de Dios. Sorprendentemente él en realidad era un apóstol, pero se conducía, se portaba como un siervo. En efecto, la mayoría de los estudios sobre Pablo pertenecen a 3 categorías. Voy a ir rapidito. De características relacionadas con la imagen de siervo. Primero, una humanidad transparente. Segundo, una humildad genuina. Y tercero, una honestidad absoluta. Leemos la palabra que Pablo escribió a los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. No fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. 1 Corintios 2, 1, 3. A este hombre que actúa con modestia, tal vez usted no, cuando se compara estas palabras con la opinión popular de él, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. 2 Corintios 10:10. Pablo admitió su condición humana. Esto nos lleva a la segunda característica de siervo, la humildad genuina. Volvamos a la epístola de Pablo que escribió a los Corintios y que él admitió. A mí mis palabras ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Nuestra fe no está fundada en los hombres, sino que tiene que estar puesta en Dios, en el poder de Dios, en confiar en que Dios hará las cosas. Para un predicador, este es un verdadero comentario. El hombre sale de frente y no solo declara su falta de persuasión, sino la razón de ello, porque la capacidad de él no está en él mismo, sino en el poder de Dios. El hombre por sí solo no tiene poder para hacer aquellas cosas que son verdaderamente que no están a su alcance. Pero Dios sí tiene poder, porque todas las cosas que son imposibles las puede hacer Dios, porque Él es el milagroso, poderoso, que viene hacia nosotros. Llegamos a sentirnos muchas veces tan impresionados con el Cristo que vive en nosotros y menos con el hombre. Cuando los cristianos siguen a líderes que están conscientes de su imagen, estos líderes son exaltados, son colocados en pedestales y por último toman el lugar que le corresponde a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Cuando los cristianos siguen a los líderes, a los líderes verdaderos. Cuando un cristiano sigue a un líder verdadero y sobre todo a Jesucristo, tiene el corazón de un siervo. El Señor Dios es exaltado. Esas personas hablan de la persona de Dios, del poder de Dios, de la obra de Dios, del nombre de Dios, de la palabra de Dios. Todo lo habla para la gloria de Dios. Permítame usted sugerirle un par de pruebas de humildad que son reveladas. Un espíritu que no se defiende cuando se halla ante una confrontación. Ese es un verdadero siervo de Dios. Un espíritu que no se defiende cuando se halla ante una confrontación. Jesucristo dice: sé humilde y manso como palomas. Un deseo auténtico de ayudar a los demás. Un verdadero siervo permanece siempre en contacto con las luchas que otros experimentan. Hay humildad mental que continuamente buscan manera para servir y para dar. Ese es un verdadero siervo de Dios. Segundo, tiene que haber una sinceridad absoluta, que es otra característica del verdadero siervo. Integridad y sinceridad absoluta. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándose a toda conciencia humana delante de Dios. Segunda de Corintios 1:2. ¿Y qué diremos del siguiente pasaje? Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según vimos, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así no hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Y qué prueba nuestros corazones? Agradamos a los hombres, no agradamos a los hombres, tenemos que agradar a Dios porque Él prueba nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses 3:4. La sinceridad tiene una bella y alentadora simplicidad, como también la tienen los siervos de Dios. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su antiguo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestros padres, que no había de conceder, de librarnos de nuestros enemigos, sin temor de servirlos, en santidad y justicia delante de Él todos los días. Lucas 1:7-71. O sea, de librarnos de nuestros enemigos sin temor
le serviríamos en santidad y justicia todos los días. Es servir al Señor, es lo más excelente que puede tener una persona. Necesitamos hacer un par de afirmaciones más para aclarar el asunto. En primer lugar, tener una buena estima de uno mismo. No es lo mismo que ser egoísta. Si no tenemos una fe vigorosa en nosotros mismos y en Jesucristo, fácilmente nos debilitamos y nos lisiamos en la vida. No se debe confundir una imagen débil que uno tenga de sí mismo con la humildad como característica del siervo, porque el siervo debe ser humilde. Recuerdo que cuando yo fui ordenado pastor, Manolo Busón, el padre vuestro, me dijo: hermano, para ser siervo tiene que ser muy humilde. Así me dijo. Eso no se me olvidará nunca a mí. Y un pastor tiene que ser muy humilde, y un cristiano para servir a los demás tiene que ser muy humilde. Eso no se me olvidará nunca en la vida. Que en paz descanse ese buen hermano. Los cristianos aún tenemos que librar la batalla muchas veces contra el orgullo, contra la presunción que tenemos. Muchas veces yo me lo apunto. En vez de tener mentes de siervos amplia y dispuesta a aceptar las cosas. Dios mío. Hay otro versículo que dice, referente al servicio: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años, desde su virginidad. Y era viuda hacía 80 años, y no se apartaba del templo, y ahora viene la cosa, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lucas 2, 36, 37. Ana es un prototipo de los profetas fieles a Jehová. Dice este versículo que tenía un corazón de sierva de Dios. Hermanos, el servicio a las demás personas es un privilegio. Para ser un verdadero cristiano, ella cumplía con el propósito de Dios. Día y noche, año tras año, no se apartaba del templo. Es necesario siervos despiertos, dispuestos y fieles al Señor. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El cristiano debe servir a la iglesia y especialmente a los hermanos y a las hermanas. Otro ejemplo de servicio lo tenemos en la tentación de Jesús, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ya voy a terminar. Y dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Solo a Él servirás. Hermano, el Señor nos dio un ejemplo de la santidad perfecta, intachable, y nos da un mandamiento a toda la iglesia. Tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros, y sobre todo al Señor. Una mente confusa, neutralizada, desvirtuada de la realidad espiritual no puede servir a Dios. Yo, como usted, hemos nacido con una naturaleza caída. Es una enfermedad que nos afecta a todos nosotros. Ninguna persona ha vivido jamás en esta tierra completamente libre de este horrible pecado, con excepción de uno, Jesús. Jamás en la tierra completamente Él está libre de ese horrible pecado. Jesucristo
es el único que ha estado libre de ese horrible pecado. Eso, con excepción de uno que es Jesús. Desde Adán, solo el Hijo de Dios fue inmune a la contaminación del pecado. También fue impecable a la contaminación. Como fue también impecable y vivió como ningún otro hombre que haya hablado jamás. Y como maestro único, Él cumplió con un nuevo poder. Él dio instrucciones dadas jamás. Entonces Jesús llamando dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 25, 28. Nosotros que nacimos con una naturaleza caída, no funcionamos de una manera muchas veces correcta. La vida suya y la mía quizá no funciona bien. El pecado ha afectado a la raza humana, a la naturaleza entera. El hombre se conduce hacia un abismo muchas veces profundo, eterno, pero solo Cristo tiene una solución. El apóstol Pablo escribe: nada hagáis por contienda o por vanaglorias, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual que Dios como cosa a que se aferrarse. Y ahora vengo ahí. Sino se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? Forma de siervo. Se hizo igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y continúa, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 3, 11. Que toda lengua confiesa a nuestro Señor Jesucristo. Pero siendo Dios, se despojó y se hizo siervo para con todos nosotros. Él no vino para gobernar, Él vino para servir. La iglesia tiene que servir al mundo, tiene que servir al toxicómano, tiene que servir a la viuda, tiene que servir al enfermo, tiene que servir al huérfano, al desprotegido, tiene que servir a la iglesia, al cristiano, tiene que servir a su hermano y a su hermana, tiene que servir a su familia. Voy a adelantarme. El siervo de Dios es aquel hombre que vive en obediencia a Dios. Es el que se humilla, es el que toma su cruz y carga cada día con él. No es el que busca una almohada, sino una cruz pesada. Y se la pone a cuesta y va a cualquier sitio y se toma su tiempo y su dedicación para buscar a la oveja perdida. Eso hace el buen pastor, eso es lo que hizo Jesucristo. Y a buscar a la oveja perdida, dejar a los 29 y buscar a aquella que se había perdido. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Cuando un hermano falta a la iglesia, hay que buscarlo, hay que preguntar por él, hay que saber qué le ha pasado. No dejemos que el mundo se pierda, nuestros hermanos, por nuestra falta o nuestra negligencia de no atender
a las ovejas, de no atender a mi hermano en su dificultad. Hermano, el siervo de Dios es el que toma, como he dicho antes, su cruz. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, ahora que hemos sido libertados del pecado, que ahora vivimos una vida de santificación, tenemos como fruto la vida eterna. Y hay que guardarla, hay que preservarla, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 19, 23. El apóstol Pablo continúa diciéndole: ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. 1 Corintios 9, 18 y 19. ¿Qué cuesta y qué pesa de verdad ser siervo de Dios? ¿Yo un siervo? Sí, tú un siervo de Dios, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2, 24 y 21. El apóstol Pablo tenía una clara vocación de siervo de Dios. Por eso él nos dice en Hebreos 3, 5, 6. Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay que retener firme la confianza en Dios y el gloriarnos en la esperanza de Él. Un poco de imaginación santificada. Un hombre ofrece todo lo que tiene para hallar una perla preciosa de gran valor. Y cuando la compra se va a su casa y la entierra en la tierra. La guarda bien guardada. Nadie podía quitarle la perla. Es un concepto duro, ¿verdad? Sí, duro, pero el siervo de Dios es diferente que los demás. Vemos lo que significa ser diferente. No uno que recibe, porque el siervo de Dios no es uno que recibe, es uno que da, que se entrega. No es uno que guarda rencor, sino uno que perdona. No es uno superestrella, sino un siervo humilde y manso. Es un siervo de Jehová. Aquel que reconoce a Jehová como su Dios y que cumple fielmente su voluntad. Como Abraham dice en el Salmo 105:4. Oh vosotros, descendencia de Abraham, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos de David. 132:10 dice también: por amor de David tu siervo, no vuelvas a tu ungido el rostro. Isaías también habla. No solo Abraham y David, sino Isaías. Y dijo Jehová, no vuelvas. Y dijo Jehová, de tal manera que anduvo mi siervo Isaac desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. El siervo de Jehová es el tema de los capítulos 40 y 69 y 66 de Isaías. Especialmente 42:1-7, 49:1-6 y 54:9, 52:13 y 52:12, que lo podríamos leer. Por ello el profeta tiene una doble visión. Primero para con Israel, en tanto como pueblo elegido, el siervo elegido por Jehová para glorificarlo entre las naciones. Isaías 44:1-2.
Ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Versículo 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío, y eres tú, Israel, no me olvides. Isaías 42, 4, 48, 20. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nueva de esta voz de alegría, publicarlo, llevarlo hasta lo postrero de la tierra, decir, redimió Jehová a Jacob mi siervo. Pero la profecía anuncia que Israel sería infiel y que caería bajo los juicios de Dios. Otro aspecto no solo de la profecía que era para Israel, sino para el Mesías, que será el verdadero servidor de Jehová. Aportará luz a las naciones, no solo a Israel, sino también a las más lejanas naciones, y eso es a nosotros. El Mesías va a aportar luz a nosotros, por eso Él dice, yo soy la luz del mundo. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregar a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fuerza. Los targúmenes mismos asimilan al siervo sufriente de Isaías 53. Al Mesías, este siervo sin pecado, se identifica con Israel, para representarle ante Dios como sustituto de los pecadores, y habiendo sido golpeado en lugar de ellos, lo justificará plenamente para llevar una obra de tal siervo de Jehová y a participar de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, una naturaleza divina. Así que el Señor nos llama a que seamos siervos fieles, agradables y aptos para el Señor. Hermanos, sirvamos al Señor, sirvamos a la iglesia, sirvámonos los unos a los otros y sirvamos al mundo, que hay mucha necesidad, que hay enfermos, que hay gente en la droga metida, que hay gente desesperada, que hay gente en angustia, que hay gente con depresión, que hay gente con ansiedades, que hay gente empobrecida y destituida y en camino de muerte y de perdición y destituida de la gloria de Dios, y solo tú y yo somos los voceros para hablar al mundo lleno de iniquidad y de pecado y regido por el príncipe de las tinieblas. Nosotros llevamos la luz y somos la luz. No temas ni te avergüences, porque tú eres un hijo de luz y el Señor está contigo allí donde tú quieras que vayas. Él te dará palabra y te pondrá palabra en tu boca para redimir y para atraer a las personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga, hermanos.